Buenos días, mi nombre es Romina Yontop y bueno, soy parte del último grupo que le toca analizar la obra Todo es un juego de Karina Pacheco. De hecho, este es un cuento que forma parte de un libro que se llama Lluvia, también de ella. Y bueno, como todo análisis, siempre es pertinente comenzar eh, conociendo un poco de la información de quién escribe, y de hecho por eso nos preguntamos en esta primera parte quién es Karina Pacheco Medrano. Ella es una escritora peruana, pero en realidad es antropóloga de profesión. De hecho, ha estudiado en Cusco y es hasta doctora en especialidad de desigualdad y cooperación y desarrollo. Esto es un tema muy importante, de hecho, porque también lo ve reflejado en muchas de sus publicaciones, pero eso ya lo hablaré un poco más adelante. Bueno, además de ello, en el momento en que ella se decidió a escribir, en verdad, es muy, es muy bonito, ¿no? Es muy simbólico porque de hecho ella no ha llevado ningún taller ni nada similar. Eh, de hecho, ella menciona en muchas entrevistas que si ella se decidió a escribir, en verdad fueron por dos razones. Bueno, ella desde un inicio siempre le ha gustado mucho la lectura. De hecho, desde muy niñita siempre le ha cautivado el mundo de la literatura y de cómo se juega, ¿no? Dentro de los libros. Y bueno, en segundo lugar, fuera de ello, nunca se animó como a ejercer la escritura ya como algo suyo, pero en una entrevista de Carlos Fuente en Madrid, ella menciona que en esa entrevista Carlos menciona que la mejor escuela para cualquier escritor es justamente la lectura, ¿no? Apasionarse por la lectura y leer un montón de distintos géneros, de distintas tendencias, y es justamente lo que ella había hecho desde muy chiquita, porque de hecho ella menciona que le gusta leer de todo, que siempre ha tenido como que ese gusto por la lectura. Entonces en ese momento fue en que dijo que se decidió, ¿no? Por escribir y por sacar sus propias publicaciones, ya como escritora peruana, ya no como antropóloga. Y así en el 2006 sacó su primera novela que se llama La voluntad del Molle. Y bueno, actualmente ya cuenta con 10 publicaciones, entre ellas novelas y también cuentos, como el que vamos a analizar el día de hoy. Si bien ella ya no ejerce la antropología como tal, de hecho es dueña de es parte, ¿no? Tiene una editorial independiente que también publican sobre narrativa, pero también de historia y de antropología. Entonces, como que ese es el nexo entre su carrera y lo que a ella le gusta ahorita, ¿no? Que es la escritura. Eh, y ella también, de hecho, ella cree que la antropología es como que una bisagra, ¿no? Es una bisagra entre la escritura y lo que a ella le apasiona, ¿no? Porque justamente la antropología también le apasiona, pero considera que es como una puerta que le permite sacar un poco de historias, y de hecho muchas de sus historias eh, no se basan en vivencias propias, sino de hecho se basan en historias o cuentos o pequeñas cosas que ha ido viviendo dentro del campo de la antropología. Y bueno, dentro de sus tendencias literarias, en verdad ella considera que es un poco, le gusta mezclar un poco de la tradición que mira el interior del país, dentro de nuestro Perú, pero al mismo tiempo mirando también un poco el mundo, ¿no? Desde una manera mucho más amplia y relacionándolo con la mitología universal. Entonces, le gusta también mucho meter lo fantástico, la mitología, todo ello de una manera muy sutil dentro de sus historias. Bueno, dentro de las influencias, ella en distintas entrevistas, en una en específico, menciona que considera que es muy afín a lo que escribe Edgardo Rivera Martínez, que también es un escritor, por el lado de que él también mira desde diversos ángulos el Perú, al igual que ella, ¿no? Que de hecho es algo muy característico de ella, ¿no? Y de ahí, dentro de sus temas recurrentes, es bueno, parte también un poco de su profesión,
le gusta mucho mirar a la sociedad desde una perspectiva de los comportamientos humanos, desde las relaciones, por eso es que toca mucho el tema de las relaciones amorosas, pero también relacionado con el tema de lo político, ¿no? Entonces le gusta ver como que esa discusión entre la sociedad y la política, a la vez que eh, mete a lo mítico y a lo fantástico, y de hecho un elemento que es muy recurrente en todas sus publicaciones es la presencia de la naturaleza, eh, y justamente la naturaleza desde cosas muy elementales, ¿no? Como el agua, las plantas, el aire, el viento, todas esas cosas que pueden tener un poco de simbolismos y que también deja mucho a la libre interpretación, ¿no? Que es lo que también a ella le gusta mucho. Eh, y de ahí también, dentro de sus temas recurrentes, también le gusta tocar mucho el tema del sufrimiento desde las historias, ¿no? El sufrimiento, pero como que de una manera muy sutil, no brusca ni fuerte, sino lo mete como que muy, muy, muy sutil, muy natural dentro de las historias. Y bueno, eh, como es notorio, es una gran escritora peruana y de hecho tiene numerosas menciones honrosas y premios. Bueno, en el 2008 tuvo el Premio Regional de Novela del Instituto Nacional de Cultura de Cusco. Luego en el 2010 ganó también el Premio Nacional de Novela Federico Villarreal. Y en el 2013 ganó el Premio Luces y Artes del Comercio, todas con distintas publicaciones. Eso es algo muy, muy distintivo de ella. Y bueno, ya para ir un poco ya aterrizando un poco a lo que vamos a hacer hoy día, dentro de Lluvia, Lluvia es un libro de Karina Pacheco, y dentro de ella hay 9 cuentos con un elemento en común, y de hecho por eso se llama Lluvia, que es el agua. Pero el agua representado no solo en lluvia, sino también en el lago o en el mar, de hecho de diversas formas, pero siempre está el agua. Y el agua es como ese, ese elemento que parte de su vida, ¿no? El agua le transmite algún tema de sensualidad a las historias, y de hecho es algo que es como punto de quiebre dentro de las historias, ¿no? Y algo que ella menciona en una entrevista es justamente que Lluvia es una especie de abanico con historias que atraviesan lo erótico, lo tanático, lo fantástico y la vida frente a la desaparición y la muerte, ¿no? Y de hecho, ya propiamente en nuestra lectura es algo que lo vamos a ver ya a lo largo de la exposición en la siguiente parte que le paso a Jonel, que va a ser el análisis narrativo. En cuanto al análisis narrativo, empezando por la diégesis, el contexto es en invierno. Esto se menciona al inicio de la historia y con alguna guerra de por medio, y ya que esto se llega a mencionar brevemente en una parte en la que el padre se dice que vuelve de la guerra. Bueno, la narradora de hecho no es la protagonista, es la hermana de la protagonista, la cual a la vez ni siquiera tiene un nombre en la historia. Y bueno, la trama inicia explicándonos eh, a estos tres hermanos, los cuales son Eleonora, que es la protagonista, su hermana, que es la narradora, y el hermano pequeño, que es David. Bueno, frecuentemente ellos llegan a jugar con seres de otro mundo, los cuales como grupo los hemos interpretado como duendes, y Eleonora se encontraba a punto de cumplir 12 años, por lo que recibe dos obsequios, siendo el primero de estos un sostén blanco por parte de la madre, y el segundo es un reloj antiguo que es otorgado por los seres estos misteriosos con los que acostumbraba a jugar. Bueno, en medio de la fiesta de cumpleaños se llega a presentar por primera vez, muy brevemente, el abuelo, y también se llega a mencionar la Noche Roja, la cual de hecho es una referencia a una noche donde un hombre y una mujer mantendrán relaciones sexuales. Como se ve en el PPT, ahí está textualmente la cita, en donde el abuelo menciona, ya eres una mujer, y se llega a comer la cereza del pastel, y a la vez se llega a mencionar
la Noche Roja. Bueno, en una madrugada, Eleonora regresa con el pijama rasgado, con la boca rota y balbuceando. Entonces es en este punto en el que su hermana, que es la narradora, decide ir en busca de ayuda y entonces va con la madre, pero esta última no le cree, incluso decide bañar con agua fría a Eleonora porque dice que está diciendo mentiras. Y tras estos sucesos es cuando el abuelo decide marcharse a vivir a la ciudad, por lo que se intuye que es él quien abusó de Eleonora. Tras esto, vuelve el padre de la guerra y al preguntar qué sucedió con su hija Eleonora, eh, este solamente recibe mentiras tras mentiras tras mentiras de la madre, la cual le oculta la verdad. Y finalmente, tras estos acontecimientos, Eleonora decide ya ni siquiera salir a jugar con sus hermanos y con estos seres misteriosos, y al final termina marchándose y no regresa. Y estos seres misteriosos igual, tampoco regresan. Bueno, en cuanto a la narradora, esta es homodiegética, puesto que participa en la trama como un personaje, está inmersa en esta y de hecho interactúa con otros personajes. La focalización es externa, ya que este personaje solamente tiene su propia perspectiva, no conoce los pensamientos ni las ideas de otros personajes, y de hecho es desde su perspectiva desde la que nosotros podemos abordar la historia. Está en primera persona, eh, y la narradora es secundaria. Como ya dije al inicio, no es la protagonista, entonces participa en la historia, pero no es la protagonista. El diálogo es con estilo indirecto, ya que los personajes como tal no hablan, sino que es la narradora la que comunica los diálogos de los otros personajes. En cuanto al tiempo, en el tiempo se puede ver que tanto desde el inicio hasta el final está todo contado en tiempo pasado. Cada parte de la historia está en tiempo pasado. Y el ritmo es bastante descriptivo, ya que la autora se tomó el tiempo para, para recalcar ciertos detalles, algunos puntos de la trama y, y ser muy minuciosa en eso. Por ejemplo, al inicio, nada más al inicio, al empezar la lectura, ella menciona, el pasto seco en invierno crujía como un canto ronco al recibir sus pasos. Ese sonido nos guiaba hasta el lugar que hubiera elegido para mostrarse, siempre con trajes coloridos, como se menciona. Es muy detallado, hay cosas muy minuciosas. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Víctor. Mi parte es la descripción de personajes. Leonora es la protagonista de la historia. Está por cumplir 12 años, es la mayor de 3 hermanos y se encuentra en plena etapa de la pubertad. Es inocente como todo niño, le gusta divertirse saliendo a saltar la soga o patear la pelota con sus hermanos. Y es confiada porque actúa con naturalidad frente a los seres fantásticos que se le presentan. Así también nunca se muestra desconfiada frente a algún miembro de su familia. Sin embargo, tras la Noche Roja hay un cambio radical en su comportamiento. En un primer momento ella sabe que le han hecho algo muy malo y se atreve a contárselo a su mamá. Sin embargo, esta la mantiene sumisa y temerosa porque no quiere que acuse a su abuelo. Esto le afecta mucho y hace que se mantenga retraída y aislada del exterior. Por eso es que la narradora dice, tú permaneciste estirada sobre la cama, temblando, sin fiebre y mirando el techo. Tras la tragedia ella ha perdido toda su vitalidad que tenía de niña y al darse cuenta que su madre no la protege, decide irse de su casa. Los personajes son los duendes, los sellos de la historia. Siempre se los menciona en plural y nunca en singular. Entre sus características físicas es que son pequeños, de baja estatura, incluso son más pequeños que el hermanito menor de 6 años. Son polidáctilos porque tienen 6 dedos y su textura es arrugada.
En cuanto a su personalidad, son traviesos, es por eso que se relacionan tanto con los niños. Además, se menciona que sus vestimentas son coloridas y que les juegan bromas a los niños. Sin embargo, ellos temen al mundo humano, un mundo que ellos llegan a considerar rutinario, cruel y muy jerárquico también. Por eso es que la cita dice, para ellos el terror era vivir encerrados en una casa, después en una escuela y pasarse el día recibiendo órdenes. Ah, también se menciona que ellos son huérfanos eternos y que viven bajo el subsuelo. Además, sorprendentemente, son, parece, los únicos que se sensibilizan junto a los niños frente a lo que ha ocurrido, no como los adultos que aparentemente son indolentes. El siguiente personaje es la madre. En un principio parece comprensible, pues cuando los niños ensucian la casa por jugar mucho, no los reprende, sino que simplemente les cuestiona qué ha pasado. Es atenta al desarrollo físico que está sufriendo su hija mayor. Sin embargo, es un poco torpe al intentar descifrar sus gustos. Y esto se demuestra cuando le regala un sujetador por su cumpleaños. Y Eleonora simplemente no le hace mayor caso y lo esconde bajo una almohada y va a hacer lo que realmente le gusta, que es jugar. Su madre no se da cuenta de que, aunque físicamente ya no parece una niña, en su conducta sí lo es. Tras la tragedia se le presenta a ella un dilema entre proteger a su padre o a su hija. Dilema que a nosotros fácilmente nos parece resoluble, pero que para ella no lo fue. Y al final termina decidiéndose por defender al victimario. Esto la vuelve negacionista, pues no quiere reconocer la violación y prefiere creer que simplemente fue una paliza que le dio el abuelo a la nieta por haber robado un reloj. Esto también la vuelve mentirosa y manipula con violencia a Eleonora para que no hable. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los momentos claves del cuento Todo es un juego. En primer lugar, el primer momento clave o esencial es el encuentro de nuestros protagonistas con ellos, es decir, con los duendes. Como sabemos, tanto Eleonora como David y la narradora van a jugar con estos seres mitológicos al comienzo, ¿no? A través de su relación con ellos, jugando ya sea en las escondidas, eh, ya sea contarse cuentos de terror o a saltasogas, se nos va a presentar las características de estos personajes. O sea, lo que vamos a ver es que ellos no son de este mundo y tampoco poseen padres, o sea, son seres huérfanos. Por otro lado, el segundo momento clave, después de la presentación tanto de Leonora como de los demás personajes, será el cumpleaños de Leonora. Como sabemos, nuestro protagonista va a entrar a una fase en la que va a cumplir 12 años. De esta forma, ellos, o sea, los duendes, tanto ellos como su madre decidirán darle un regalo que va a ser de suma importancia en este cuento. Ellos deciden regalarle un reloj de oro, mientras que por otro lado la madre de Leonora decide regalarle un sostén de florecitas, lo cual nos puede dar a entender de que ella está dando un paso a ser mujer. Asimismo, se puede también dar a entender de que a Eleonora realmente sigue con la esencia de una niña, pues realmente no le importa y deja el sostén debajo de su cama. Por otro lado, vamos a pasar al tercer momento esencial del cuento, el cual es la noche roja, con lo cual podemos denominar al momento de la violación. Después de haber cumplido los 12 años, Eleonora se encontraba en su casa con sus hermanos y bueno, estos estaban pintando algo que nos llama mucho la atención, que son unas frutillas, lo cual Eleonora percibe que son un color rojo intenso. Tener en cuenta de que el color rojo acá en la novela tiene mucho simbolismo, lo cual será importante más adelante. Eleonora decide salir del cuarto y en este momento el hermano menor David dirá algo esencial, ¿no? Ella no va a volver.
Y tiene razón, Eleonora no vuelve. Pasa un tiempo, un rato, y Eleonora, cuando regresa, está en un terrible estado. Ella, que fue con una pijama blanca, lo cual puede representar su pureza, regresa con la pijama rasgada, la boca rota, lágrimas, y de sus piernas se podía ver que corrían 2 hilos de sangre. Y era claro lo que había sucedido en este caso, ¿no? El abuelo materno había violado a Eleonora. Este caso, o este momento clave, es muy esencial, pues nuestra autora da a entender de que en sus cuentos solía hablar sobre la violencia sistemática hacia las mujeres, ¿no? En este caso, una violación, un hecho terrible, ¿no? Que sucede hoy en día en Perú. Finalmente, llegamos al último momento clave de nuestro cuento. Como sabemos, después de que sucede este hecho de la violación, la madre lo encubre y asimismo Eleonora no vuelve a ser la misma. Desde que sucede este terrible hecho, Eleonora ya no quiere jugar con sus hermanos menores y con ellos. Decide, se encuentra en la cama todo el día mirando el techo o mirando esas frutillas de color rojo intenso. Eleonora ya no es la misma niña risueña que conocimos en un comienzo. Ahora Eleonora es otra persona, una persona prácticamente muerta en vida. Eh, Finalmente, Eleonora, después de haber sufrido este terrible hecho y que no se haya hecho nada de justicia, decide escribirle una carta a su hermana pequeña, en este caso a nuestra narradora, la cual no sabemos su contenido, pero se dice que debe ser abierta cuando la narradora cumpla 9 años. Asimismo, ellos, o sea, los duendes, cuando hablan con los hermanos, les comentan que lo que les sucede a Eleonora no es algo de este mundo, sino que es algo terrible. Finalmente, después de darle la carta a su hermana menor, Eleonora decide irse. Eleonora se va y con este hecho va a representar el último momento clave de la historia. Por otro lado, su hermano menor David dice, no volverá. No sabemos a dónde va Eleonora, solamente sabemos que ella no regresa y asimismo ellos tampoco regresan. A continuación, daré paso a mi compañero José. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis y ahora a mí me toca exponer la parte de elementos fundamentales o elementos clave. A pesar de ser una narración de tan solo 6 páginas, el cuento está lleno de distintos elementos y simbolismos que podrían abrumarnos en una explicación bastante larga sobre el significado de cada uno. Pero bueno, hemos decidido que para simplificar, hemos seleccionado algunos elementos y los hemos agrupado de ciertos modos y hemos planteado alguna que otra interpretación, que es lo que voy a explicar en este momento. Primero, un elemento clave y que aparece al inicio de la narración es el juego. El cuento inicia con los hermanos bajando los 5 peldaños de piedra de su casa, o sea, salen de su casa para poder encontrarse con ellos y jugar. Así, entonces, el juego representa el momento de encuentro con ellos, ese momento de vinculación que tienen y en el que se puede manifestar en 2 juegos principales, que son saltar la soga, un juego que al parecer levanta mucho polvo, lo que molesta a su madre y se manifiesta en el cuento cuando ella se queja de por qué hay tanto polvo en esta casa, y el otro juego puede ser jugar a la pelota. Al parecer, atrae a muchos de ellos y de hecho creo que los hermanos mencionan que que les impide jugar y ni siquiera pueden tocar la pelota porque hay demasiado de ellos. Y bueno, este encuentro con ellos se va degenerando después de la Noche Roja, un elemento que vamos a explicar después. Y bueno, esto se debe a que Eleonora ya no sale a jugar y a que inicia la lluvia y por tanto ya no pueden localizar tan fácilmente a ellos para poder jugar. Otro elemento de encuentro con ellos son las historias. Cuando los hermanos no pueden salir a jugar en los días muy fríos, ellos se comunican con los hermanos a través de las ventanas de la casa y se cuentan historias sobre la vida y el mundo de ellos. Así es como nos enteramos de que viven
en casas subterráneas que solo llega la luz del sol a través de la filtración de las raíces de los árboles, o que son huérfanos eternos, características que ya hemos explicado en un apartado anterior. Entonces, las historias se presentan como la fuente de información sobre la vida de ellos y su mundo. Ahora pasaré a explicar un elemento con mucho más simbolismo y que, bueno, vamos a explicar más detalladamente, que es el color rosa-rojo, este espectro de color rojizo. Este se manifiesta en varios elementos de la narración. El sujetador con tirantes con flores rojas, la frutilla de la cabecera de la cama de la narradora, en la cereza del pastel que se come el abuelo, la noche roja misma, etc. Se presentan muchos elementos y bueno, para agrupar todo esto y dar una interpretación un poco coherente, hemos planteado que este color representa dos cosas distintas en dos momentos distintos de la narración. Primero, es un símbolo de sujeción y en un segundo momento es un símbolo del escape, de la huida. Pasemos a explicar el primer símbolo, o el primer simbolismo, la sujeción. Este se manifiesta de dos formas. Una un poco más sutil, que representa una sujeción más tecnológica en términos Foucaultianos, como puede ser representado por el sujetador blanco con tirantes con flores rojas. Este puede representar una suerte de imposición de vestimenta y corporalidad a Leonora, pues ha cumplido los 12 años y al parecer ya es una mujer y por tanto es sometida a un proceso de feminización, en el cual se le imponen ciertas prácticas culturales, cierta vestimenta, etcétera, la cual debe ser, o bueno, pasa a ser evaluada intersubjetivamente, como se manifiesta con el abuelo, el cual le dice, ya eres una mujer. Entonces, este elemento nos representaría una sujeción bastante sutil, tecnológica, bastante típica del micropoder, de procesos de subjetivación, ¿no? En este caso, la construcción de la mujer, de la feminidad, diríamos. Ahora bien, esta sujeción del sujeto femenino se radicaliza en el momento clave y elemento clave de la narración, que es la noche roja. Esta es predicha, es alertada por algunos elementos, como puede ser la frutilla de la cabecera, que es roja, un intenso rojo que ya va señalando qué es lo que va a pasar esa noche. Un elemento que no es rojo, pero que también va adelantando qué es lo que va a pasar, es el vestido blanco de Leonora, que representa la pureza y esta clásica imagen de una oveja o un ganado preparado para ir al matadero o al trasquiladero. También otro elemento que sutilmente nos enseña qué es lo que va a pasar esa noche es la cereza del pastel, que es comida por el abuelo. Es robada, puesto que usualmente la cereza del pastel se suele dejar al cumpleañero, en este caso la cumpleañera, que es Eleonora, pero aún así el abuelo la toma y se la come, como va a ocurrir en la misma noche roja con el cuerpo de Eleonora. Así, la sujeción se radicaliza en una violación, en la transgresión por parte del abuelo, que implica una apropiación forzosa y brutal del cuerpo de Eleonora, lo que representa la sujeción máxima en su símbolo de violencia pura y coerción pura, dejando como muerta a Eleonora, lo que se presenta en el hecho de que se queda echada en su cama, mira al techo, ya no sale a jugar, por lo que se degenera el juego, y tampoco está de ánimos para hacer prácticamente nada. Así, la sujeción llega a un tal nivel en el que la individualidad misma de Eleonora queda totalmente destruida. No obstante, casi al final de la narración, este color es resignificado. Al parecer, de un momento a otro, precisamente cuando David recuerda el reloj de oro que tenía Eleonora, esta parece recomponerse. Se para y dice que ya está bien y va a estar bien. No obstante, no podríamos llamar esto una recomposición, puesto que ya nada es lo mismo, ya no sale a jugar y no es la misma persona activa de antes, que saltaba la soga con tanta intensidad. Entonces, posteriormente, a pesar de que no jugase, ya no saliera al encuentro con ellos todavía se vinculaban con ella a través de regalos, que son rosas. Les regalaba rosas
cuyos pétalos Eleonora acumulaba y guardaba en un libro que guardaba en una caja de zapatos. Estos pétalos luego Eleonora los va a usar de una forma bastante peculiar. Va a recogerlos todos, los va a estrujar y se va a derramar el polvo carmesí que de ellos emerge. ¿Cómo podemos interpretar esto? En el que se presenta el color rojo a partir de estos pétalos rosas, a partir de este polvo carmesí. Lo interpretamos como un símbolo del escape, de la huida de Eleonora. Ella se cansa de este mundo terrorífico en el cual tu propia familia, tu abuelo te puede agredir y te puede violar, y tu madre no aboga por ti. De hecho, se pone a la defensiva a favor del abuelo y no te cree nada. Entonces, este mundo es terrorífico como lo caracterizaban ellos, y por eso ella se cansa de este mundo, y a partir de este rito, que es el estrujamiento de los pétalos y el derrame del polvo sobre ella, da inicio a su escape de esta realidad, y por eso se va y nunca más vuelve. De hecho, incluso podríamos ir más allá y plantear cierta interpretación de que de alguna u otra forma Eleonora se decide unirse a ellos, puesto a que, como hemos visto, su mundo es un mundo de huérfanos eternos. No hay padres, no hay abuelos, no hay madres. Y bueno, como Eleonora está tan traumatizada y desencantada por el hecho de que su propia familia, sus descendientes, han podido hacer todo esto con ella, tal vez se cansó de estas relaciones de jerarquía y intentó unirse a la vida y a la realidad de ellos. Ahora bien, todo esto incluye también un elemento que ya no entra dentro de la interpretación del color rojizo, pero que aún así es bastante importante en la narración, que es el reloj. Este es el elemento final que vamos a describir, el reloj de oro. Este es ganado por Eleonora a partir del juego. Ella salta la soga con tanta intensidad que le gana a todos los demás, y al parecer ellos se lo brindan como una recompensación por su victoria. Este objeto aparecerá posteriormente luego en la Noche Roja, y la madre lo usa como una excusa para justificar de alguna manera la violencia que el abuelo ha ejercido sobre Eleonora, pues menciona que es su culpa por haberse robado el reloj de oro de bisabuelo, y por ello se merecía una paliza por parte del abuelo, negando de todas formas la violación que evidentemente había sufrido Eleonora. Y bueno, al parecer es el reloj del bisabuelo, pero ¿es cierto esto? Habríamos de creerle a la madre, que está totalmente parcializada al favor del abuelo, y en todo caso, si el abuelo dijo que es el reloj de su papá, del bisabuelo, habríamos de creerle a un transgresor, a un violador, a un pedófilo. Yo creo que esta característica es de muy poca credibilidad. Pero entonces, ¿qué significaría el reloj si no es el reloj del bisabuelo? Bueno, acá planteamos que este reloj es una representación de la clásica excusación, un objeto de excusa. Representa esta estrategia discursiva, que es la ignorancia o el traslado de la atención de la agencia del perpetuador de la violencia hacia cualquier acto, cualquier característica de la víctima, sometiéndole a una mayor humillación y dejando de lado la sanción que se debería hacer, la sanción social, hacia el transgresor. Así sería un objeto de excusa a lo sucedido en la Noche Roja. Ahora bien, una característica secundaria tal vez es que este reloj es de oro, lo que nos puede indicar una cierta guía para interpretar que ellos, estos seres fantásticos, son en realidad duendes, puesto que ellos lo tenían y ellos se le regalan a Eleonora. Y al ser de oro, pues podríamos relacionarlo con la clásica figura del duende que le gusta mucho el oro y por tanto acumula objetos de este tipo. Finalmente, hay una característica bastante importante de este reloj, que sus manecillas van en reversa, van marcha atrás. Esto lo hemos interpretado como un símbolo de una cuenta regresiva,
Así, el reloj iba contando poco a poco cuánto tiempo le quedaba a Eleonora para el momento de la noche roja, para su muerte simbólica y para el destrozamiento de su individualidad. Ahora bien, esto se podría cuestionar preguntándonos por qué después de la huida de Eleonora el reloj sigue marchando para atrás. Y a esto podemos responder fácilmente que este caso de violencia no es un caso aislado. Se trata de una estructura que se reproduce a sí misma. En otras palabras, la cuenta atrás nunca termina, puesto que estos casos ocurren una y otra vez, y es nuestro deber como sujetos políticos luchar contra ello. Y bueno, esas serían todas las interpretaciones, todos los elementos. Muchas gracias por prestarnos atención y que tengan muy buen día.